las instituciones burguesas están haciendo una cantidad de esfuerzos importantes para disminuir la capacidad de intervención de los partidos comunistas y reescribir la historia de una manera en la que, desde luego, esas potencias capitalistas o el propio sistema en sí siempre salga victorioso, ¿no? Estos intentos de borrar estos hechos históricos están ahí, están amenazando la memoria histórica de la clase obrera y, de hecho, la Unión Europea realmente está utilizando a día de hoy todo esto en una campaña claramente propagandística con un objetivo claro, ¿no? Que es equiparar de una manera vergonzosa el comunismo y el fascismo. Esta campaña está calando, ¿no? Tiene un recorrido en Europa y en los países europeos importante. En España, por ejemplo, vemos que los mismos que están negando la memoria de los luchadores antifranquistas en España, los mismos que mantienen las fosas comunes de nuestro país cerradas, que en casos como este se atreven a hablar de memoria histórica y de democracia, de una memoria histórica y una democracia falsas que precisamente tratan de tapar el papel que los luchadores tuvieron en la historia. No es solamente en España en el contexto en el que lo vemos con más claridad, de hecho, precisamente son los países del este de Europa los que están viviendo con una manera más cruda toda esta campaña anticomunista, y ahí estamos viendo casos de persecución, de recortes de derechos, de recortes de libertades, de tergiversación histórica, con el argumento constante de la equiparación del comunismo con el nazifascismo, ¿no? Como si tal cosa fuera equiparable. También quería hacer referencia a esa declaración que en septiembre aprobó el Parlamento Europeo. Consideramos que es una provocación directa a todo el movimiento obrero y a todos los partidos comunistas y obreros en el mundo. Esta declaración anticomunista es grave, es una cuestión muy grave, y que haya sido aprobada de una manera tan amplia es realmente preocupante, pero sienta las bases para la ilegalización y la prohibición de partidos comunistas, para la ilegalización y prohibición de sus símbolos, de los monumentos y de la ideología en sí misma, ¿no? Y realmente a día de hoy en nuestro continente es que lo estamos viendo. Este año los camaradas del Partido Comunista de Polonia enfrentaron dos procesos graves, ¿no? Como la modificación de su código penal para incluir toda esta prohibición, o el ataque a uno de sus medios de expresión en una de las provincias de Polonia, que estuvo judicializado. Esta declaración del Parlamento Europeo que decimos que es tan grave también habla, por ejemplo, de modificar los currículos docentes de los distintos países para promover esta memoria histórica, que es una memoria histórica falsificada, ¿no? Porque incluso llega a un punto a relacionar el comunismo con el racismo y la xenofobia. Sobre todo también tiene un fin, que es justificar y poner a los modelos de la Unión Europea y de la OTAN como esos grandes paradigmas de la democracia que debería ser referente para nuestro continente y para los demás. Ellos quieren oponer un modelo de construcción capitalista, una alianza imperialista de estados, que eso es lo que es la Unión Europea, y que de hecho es heredera directa de toda esa estrategia del Plan Marshall, en la que fue necesario inyectar grandes cantidades de dinero para levantar el capitalismo europeo, precisamente frente a ese auge de la Unión Soviética y esa extensión del campo socialista, y también frente a la fuerza que estaban adquiriendo todos los comunistas organizados en diferentes países en Europa, ¿no? Esa estrategia capitalista de Estados Unidos fue imprescindible para el modelo capitalista en Europa, ¿no?